Primero, si me fijaron en Slack, les dejé un mensaje porque cuando se crea un canal nuevo, por ahí no todos tienen visibilidad, pero está abierto. Le dejé el link, en general les dejé el link al canal del Laboratorio 2. Es un mensaje. No sé si todos, ahí adentro en el canal está el link de GitLab para crearse el laboratorio. Como le dijimos al principio, este es un trabajo que lo que hicimos que de los trabajos del año anterior es dividirlo en dos. O sea, esto sería IPC parte 2 o laboratorio 2. La introducción y el objetivo es más o menos lo mismo. Lo importante es, veamos qué es lo que le estamos pidiendo ahora que agreguen a lo desarrollado en el trabajo práctico 1. Bueno, se dice que se diseñe, implemente y testee un conjunto de aplicaciones desarrollado en lenguaje C de una arquitectura cliente-servidor de 3 capas que implemente y soporte al menos 3 protocolos de la familia descrita en SysOcket. Esto es igual que lo anterior. Lo único agregado es que, fíjense, pusimos acá desde 3 capas. ¿Por qué? Porque va a haber un componente nuevo. Por un lado tenemos los clientes, que esta vez se debe implementar 3 tipos de clientes, 3 tipos distintos, los cuales se puede instanciar un número n de veces cada uno. O sea, de estos 3 clientes debemos poder levantarlo uno 10, el otro 20 y el otro 100, o como querramos. Para la defensa y para ustedes, para practicar, está bueno que inventen algún mecanismo de script mediante el cual puedan levantar múltiples veces estos clientes. El cliente tipo A envía una query custom, lo que ustedes decidan, constantemente. Está todo el tiempo enviando una query. Todo el tiempo. Una query SQL, ¿no? Entonces, una query SQL. Ustedes digan. Y la que sea más rápida les recomiendo. Yo tengo en mente algunas, pero los dejamos a que elijan. El cliente B debe ponerse una CLI, o sea, una terminal, levanta un prompt. Entonces ustedes pueden ingresar una query, como si fuese una consola de SQL, y mandarla. Y bueno, luego imprime lo que le devuelve. El A igual. El A también tiene que imprimir lo que devuelva de lo que sea que ustedes pusieron que va a ser la query. El cliente C, al ejecutarse, descarga el archivo de la base de datos en el host local. O sea, ustedes lo ejecutan y lo tienen que descargar el archivo de SQL, un dump entero. Por otro lado tenemos el server. El server es el mismo que ya teníamos. ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo? Que ustedes ejecutan el proceso, el cliente, y este debe descargar el archivo de SQL. El DAM de la O sea, DB. el cliente le pide al servidor que todos los datos que tengan las tablas se lo pasen al archivo y el archivo. Me parece que es mucho. Es más, DB, claro, ¿no? me parece que es más fácil eso, ¿no? Porque ahí más abajo vamos a recomendar que si quieren usar SQLite, yo le diría que usen SQLite, y SQLite te crea un archivo. Podés bajar ese archivo, o si querés darle un poco más de champán, podés hacer un dump de toda la base de datos y que te baje el archivo de SQL, que no es lo mismo que el archivo de la DB, ¿no? O sea, en el server creamos un SQLite y ponemos un par de datos para cuando hagamos los queries simples que mandemos al cliente para que responda el server. Lo podés dejar en blanco si querés. La idea es tener un server, múltiples clientes y una DB atrás de ese server. Ahora cuando vayamos al server vamos a ver que hay algunos constraints de ese server en el medio. Bueno. El cliente A manda una query todo el tiempo, en realidad como para hacer un health check o estimular más lo que es la base de datos. Entonces, puedes poner el cliente A que mande todo el tiempo un select asterisco from table. ¿Ok? Sí, Francisco. Sí, ¿qué es una query? Una query, bueno, no sé si base de datos no es más obligatoria, ¿no? No, la van a ver en base de datos. Es la sentencia. Recién empiezan en base de datos. Ok. Bueno, igual no tiene nada que ver con, o sea, no viene por ese lado la complejidad. Pero básicamente una query escrita en SQL es un string, el cual ejecuta una acción en una base de datos. Yo después les voy a pasar ahí un ejemplito muy fácil, no hace falta que hagan una súper compleja, select de algo, básicamente es una consulta sobre una base de datos. Se escribe mediante un lenguaje, no es un lenguaje, pero bueno, SQL, y básicamente su sintaxis pide datos. Pedir datos a una tabla, filtrarlas, etc. En este caso,
con que pidan un dato o todos los datos, da igual. Ahora, me parece que con el ejemplito les va a resolver. Y de nuevo, no se enreden mucho ahí, por ahí no viene la complejidad. Porque Claro. tampoco ustedes van a tener que escribir grandes queries. De hecho, tienen que escribir una sola, que es la primera. Y Totalmente. pones la query más fácil y listo. Cualquiera que saquen de Google. O las que yo les voy a pasar en el ejemplo. ¿Se Del entendió? asterisco. Sí. Bueno, el server, bueno, tiene que complementar todo lo que vimos y todos los requerimientos que pusimos en el laboratorio 1. Y además tiene que mantener 5 conexiones con la base de datos desde su inicio y debe mantenerse esta conexión viva durante todo el ciclo de vida. Debe gestionar las conexiones y desconexiones de los clientes, ¿no? Porque estos N clientes de los 3 tipos pueden conectarse y desconectarse. Y es el encargado de comunicar los mensajes entre los usuarios hacia la base de datos. Y toda la lógica y diseño y funcionamiento es tarea de ustedes. Profe, al ¿Cómo hace referirse de mantener 5 conexiones es con clientes, pero si no hay ninguno conectado... No, conexiones ahí es con la DB. En realidad, por ahí falta un poco más. Esto es como un patrón muy común. La mayoría de las bases de datos o los servicios en general que ustedes usen externo, los clientes no hablan derecho contra el servicio. ¿Por qué? Porque la mayoría, por ejemplo, de las bases de datos, es bueno mantener un pool de conexiones. En realidad, este patrón es como un pool manager, diríamos, donde hay algo en el medio que mantiene siempre 5 o 6 conexiones. Porque ponele que vos tengas un servidor muy grande y tengas, o una aplicación muy grande y tengas 1 millón de requests o 1 millón de conexiones. Vos no le podés mandar 1 millón de conexiones a la base de datos. Se te muere. Y además performa mal. Entonces lo que se hace es se pone algo en el medio que mantiene 5 y reutiliza esas 5 para todos los millones de clientes que hablan. Eso es un patrón muy común en muchas bases de datos, en cachés, etc. Entonces la idea es un poco simular eso. Un servidor en el medio que tiene de manera persistente conexiones contra, en este caso es una base de datos, pero puede tener otras cosas, o puede ser cualquier otra cosa, puede ser otro servidor en otro lado, etc. Y lo que va a hacer es mantener esas 4 conexiones y básicamente funciona tipo un multiplexor. ¿Podría hacer después un gráfico después? Más o menos así se cacha mejor. Ok, de hecho, si querés, googleá ahí, ya que estás presentando Connection Pool en Google Aus y te debería salir un gráfico. Imágenes. Es esto, básicamente. Profe, entonces básicamente el elemento Sí. datos, estas 5 conexiones que hay que mantener. ¿Cómo? Sí, corto, me parece. Sí, no te escuché. No te voy a escuchar. Barba. ¿Podés repetir la pregunta, por favor? Sí, no, está bien. Sí. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Sí. No, quería preguntar si, o sea, básicamente a nivel servidor, la implementación nueva sería agregar estas 5 conexiones con la base de datos, ¿no? Exacto. ¿Qué sería? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿5 procesos o 5 hilos levantar del padre para que se conecten con la base de datos? ¿Cómo sería eso? Como Porque vos no quieras, tenemos digamos. mucha experiencia trabajando con base de datos, por eso pregunto. Yo les voy a dar, en levantar esta base de datos es re simple. Yo tengo un ejemplito que lo que hace es levanta una conexión y tira una query, yo se los paso, van a ver que seguramente se lo están imaginando mucho más difícil de lo que es. Y es casi igual como un socket más. Hacé de cuenta, o si querés imaginártelo, hacé de cuenta que tu servidor de otro lado pasa a ser cliente y tiene otro servidor y tiene que mantener esas 4 conexiones siempre. Hacé de cuenta que esas 2 flechitas que ven ahí, que sale del pool de conexiones a la BMS, son 2 o 3 sockets más. Nada más. El tema es cómo elegir el cliente cuando se conecta de las 4 conexiones para que vaya al servidor. Eso es lo que van a tener que elegir ustedes. Claro. Lo que van a tener que implementar. Igual de nuevo, parece más difícil de lo que es. Es básicamente elegir un file descriptor para ver, dame uno que esté libre o cómo saber cuál está libre. Lo uso y escribo algo, leo y se lo devuelvo al cliente.
Pero se entiende, siempre se busca mantener menos conexiones desde el lado del recurso físico y que el del medio sufra todo el tráfico. Se la tiene que bancar. Realmente esto es algo que tiene muchos hilos, muchos recursos y bueno, esto es algo que es más complejo, tiene que ser más serializado. ¿Qué pasaba con el server? Bueno, estas son las 5 conexiones, las debemos gestionar y bueno, toda la lógica de funcionamiento la tienen que definir ustedes, que es justamente esto, cómo asignar la interconexión entre los clientes y la base de datos. Base de datos, bueno, como dijo Alfonso, nos proponemos usar una SQLite. ¿Por qué? Porque es bastante simple y viene con un ejemplito muy bonito de cómo implementar. Acá tenemos un ejemplo que ustedes si los descargan esto compila y anda. ¿Y qué más? Bueno, los criterios son siempre los mismos. Mantenemos que tiene que estar con los flags correspondientes. Correcta gestión de memoria, dividir el código de manera juiciosa, mantener el estilo de código, manejo de errores. No tenemos que tener warnings y utilicen CMP check. Y bueno, el link es el mismo que está ahí arriba. ¿Se entiende? O sea, hay que verlo. Ahora se entiende la idea, pero llevarlo a cabo. Estaría bueno ver un par de ejemplos. Más ya tiene un par ahí. Sí, con la base de datos, porque... Pero, bueno, en serio o sea, que no hemos es visto un socket base de más. datos en ningún lenguaje, mucho menos en C, por ahí. Es verdad, podría verse en Python o algo que... No te hagas. No te hagas, no. Profe, una consulta que... No, en C igual es fácil, ¿eh? Sí. Me quedaron unas dudas, por ejemplo, en cuanto al cliente A, que está mandando una query constantemente a la base de datos, se supone que el cliente envía, o sea, manda la query y, no sé, lo que le devuelve el servidor, lo tiene que ignorar, lo tiene que almacenar y volver a pedir todo el tiempo, tipo, pido y no me importa lo que me devuelve el server. En realidad sí, lo tenés que mostrar nomás, tiene que mostrar el resultado y nada más. Que de hecho, ahora cuando abre la DB es más o menos lo mismo que haces cuando abrís una DB. Eso es más que nada para que tener un cliente que esté justamente estimulando todo el tiempo el uso de esas 5 conexiones. Entonces ustedes van a tener ahí el cliente A que va a estar como consumiendo muchos recursos porque va a querer usar siempre la conexión, muchas conexiones, diríamos, del lado del servidor. Y después los otros dos son más asíncronos, porque el B vas a tener que escribir la voz a mano y el C es nada más cuando lo ejecutas. Y profe, Perfecto, gracias. ¿cuánto el tiempo entre solicitud? O sea, entre queries. ¿De la? Para ver que funcione. Si no me pongo un query cada, no sé, infinitamente y sin un tiempo de espera, es como que se printearía mucho. No se puede poner cada un segundo, por ejemplo, que haga un query. ¿O cuál es la idea? No, tiene que hacer la query, mostrar el resultado y obviamente cuando termina de leer el resultado, la intenta hacer de nuevo y así infinitamente. O sea, si yo lo printeo por pantalla un log, eso sería impresionante el flujo de escritura que tenga. ¿Por qué escritura? O sea, ¿de dónde? Si ¿A la DB no escribís nada? No. Cuando yo pido el dato, me llega y yo como para saber que funciona lo tengo que leer a algún lado. O lo guardo en un log o lo pongo en la consola, pero estaría siempre imprimiendo lo que recibe de la base de datos. Ahí o sea, si vos no querés hacer, obviamente te va a estar escribiendo un montón de datos, si querés ponerlo en sleep y cuando lo vayas a entregar, sacalo. Me gusta. Nada, mandá a un segundo y cuando lo querés probar verdaderamente, comentás ese split y listo. Total, eso es para mostrar nada más que está mostrando que está yendo a la DB pidiendo el dato y lo muestra por pantalla. No hace falta que lo guardes, de hecho. ¿Y hay un tool o algo por el estilo que nos ayude a ver cómo se divide bien el balanceo de carga entre las conexiones para el servidor? O sea, estaría bueno ver algo así. O eso más queda a nosotros con una manera de debugueo. ¿A qué te Lo podés hacer igual de la misma, o sea, desde la DB serías vos. Sí, o sea que como dicen que tiene que mantener 5 conexiones y cuando llegan los clientes ir alternando para balancear la carga, me imagino que para eso. Lo que pasa es que ahí no son conexiones. Yo de nuevo puse el ejemplo como si fueran conexiones porque es más o menos lo mismo, pero no tenés conexiones contra la DB porque lo que te da es un file descriptor. No sé si te da ni un file descriptor.
te da una estructura, un puntero hacia la DB. Ahí no va a depender cómo lo implementen ustedes. Obviamente la idea es que haga tipo un round robin, que elija no siempre la misma y no todas vayan por el mismo. Le está dando una solución al sol. ¿No? Le está dando una solución. Sí, pero ahora cuando lo vean a cómo haces una consulta a esa DB, te vas a dar cuenta de cómo lo podés hacer. Hay que decir cliente A, cliente B, cliente C. En realidad serían múltiples clientes A, muchos B y muchos C. Correcto. Tipo A, tipo B, tipo C. Claro, sí, sí. Sería cliente tipo A, tenés razón. Cada uno de esos clientes se tiene que poder comunicar por cualquier tipo de socket de los que hayamos elegido, o sea, por cualquiera de los tres. O podemos elegir uno para cada tipo. Yo, en mi caso, por ejemplo, tengo 3 clientes distintos. Los puedo meter en un solo archivo y pasarle algún parámetro, pero la idea es si tienen cada uno un socket o tiene que poder elegirse. No, me parece que te la voy a complicar mucho si le pongo uno acá, o sea, que por un parámetro me elijas el socket, pero... Yo le daría que seas IPv4 todos y ya está. O sea. Sí, elijan uno, o sea, elijan uno por cada uno de los clientes y déjenlo fijo. Pero sí que sean por parámetro esos archivos. ¿Cómo? De hecho, ustedes tienen 3 ahora que usan esos 3 distintos, elijan uno para el A, uno para el B y otro para el C. Y listo. O sea, no puede ser uno para los 3, el mismo. No. Bien. No, porque además ya lo tenés hecho para 3 diferentes, diríamos. Si tenés el TP1... No, está bien. Yo tengo, profe, un cliente que yo le especifico por parámetro el protocolo a usar. Ya voy a ver si... Bueno, es un punto extra para vos y de última, sí, ordenalo, o si querés hacerlo. Si lo tenés así, es casi trivial, porque el file descriptor que te vuelve para leer y escribir es el que vas a usar, digamos. Y de ahí la lógica de escribir y leer es casi dependiendo qué quieras hacer, lees y escribir. Tenés que hacerle como una capita más de abstracción, pero... Y si no, decís, che, el cliente A siempre se ejecuta con este comando y listo. Perfecto. Vamos a renegar un poco. ¿Alguna otra duda? Creo que yo no. si quieren les muestro. Sí, Ejemplo. decime. El ejemplo no. Ok, yo si quieren rápido les muestro el ejemplo, se los dejo y vamos a presentar pantalla completa. No. Fue medio rápido, pero voy a tratar de que puedan. ¿Se ve mi pantalla? Ahí se ve. Sí, se ve. Sí. Sí, se ve. El primer ejemplo que les dejo es este que se llama Versions, es un binario, así que es este, que lo único que hace es imprime la versión. Esto es para que vean que puedan usar la SQLite, la librería de API, y que esté corriendo. Entonces, si ustedes lo compilan, nada, lo único que le va a decir es la versión que están corriendo. Entonces, nada, voy a poder usar todo como para que tengan el setup de la librería. La librería es SQLite API, es esta que está acá. No, en realidad la oficial es esta. La documentación es muy buena. Chusmela tiene, creo que estos son todos los métodos que tiene, así que no mucho más que eso. Muy simple. Después, ustedes. Entonces esto lo único que va a chequear es que la puedan usar, básicamente. Después tengo una versión 2. Versión 2. Que lo que hace... No me gusta cómo queda. Ahora sí. Lo que hace es lo mismo, pero tira ese version, en vez de imprimirlo directamente con un printf, lo que hace es hace una query a una base de datos.
define un puntero a la estructura SQLite, que es la que ustedes van a usar para almacenar. En este caso usa open y usa una base de datos memoria, que está en memoria, es decir, no tiene un archivo físico. El siguiente ejemplo lo tiene. Pero SQLite también permite crear una base de datos en memoria. Entonces vive mientras este proceso viva. Se conecta a la base de datos con este open, la crea. Y una vez que está conectado, hace una consulta que es esta que está acá, que es un string select SQLite, la ejecuta y imprime la respuesta de lo que obtiene. Y finaliza. Profe, o sea, yo como cliente que hago la query, le mando la query por la conexión y desde el server hace todo esto. Exacto. En realidad el server ya las tiene, ¿no? O sea, esto ya va a estar, porque vos cuando iniciás el servidor va a tener este open hecho con otros parámetros que van a ver ahí que van a tener que usar, pero básicamente sí. Y lo que vos vas a usar o lo que es compartido son estas estructuras de bases de datos entre los clientes, diríamos. Entonces, nada, vas a tener que armar como un array de eso 5 veces o bueno, tampoco les quiero spoilear mucho. Pero eso lo que hace es, de nuevo, genera una base de datos, tira esta query y ejecuta eso. Yo cuando creo ahí la base de datos, estoy haciendo un proceso hijo que va a ejecutar el motor de la base de datos y todo aparte, o sea, yo no voy a ver nada, simplemente lo voy a ejecutar y después lo accedo. Esta implementación es como oscura y a vos no te importa, diríamos. A vos lo que te importa es esta estructura que está acá, que se llama SQLite, que es una estructura definida, que la pueden ver ahí en la documentación, y es la que te permite interactuar con la DB. Todos los comandos de esa base de datos requieren un puntero a esa estructura, y bueno, depende de la función, es lo que ejecuta. Pero a vos no te importa cómo está implementado eso, diríamos. Vos lo único que tenés que saber es cómo usar esta API, diríamos, que es la que está ahí de SQLite. Profe, ¿y de dónde sacamos la base de datos? No sé si la dijeron. No, ahora vamos a ver, construirla es muy fácil. De hecho, el siguiente ejemplo construye una, ahí lo van a ver. De hecho, este open tiene un par de parámetros que si no existe la crea, ahí es como en memoria. Pero si es una física, la crea. Ahora la vemos. ¿Qué más? Bueno, esto entonces ejecuta lo mismo que el anterior. Fíjense que usa nada más 2 métodos. Esto es para abrir la conexión o crearla. Esto prepara como la sentencia que voy a ejecutar. Y esto y esto son chequeos de errores nada más. Esto es lo que devuelve, diríamos. Lo imprime y cierra la conexión. No es una conexión, pero hace las de una conexión. Cierra el uso de esa estructura. ¿El step qué es, profe? El step, porque en realidad vos tenés como son dos pasos diferentes. Una cosa es como ejecutar la query contra la DB y otra cosa es como recorrer lo que te devuelve. Por ahora no le den mucha importancia a eso. Eso o tiene mucho que ver cuando iterás muchos volúmenes de datos. O puede haber algún error en el medio, sobre todo si estás escribiendo mucho, pero la mayoría de las bases de datos, igual, nada, escapa a esto. El otro ejemplo por ahí es un poco más fácil. Una vez que la prepara, ejecuta la query contra la base de datos, y los datos que obtiene, leerlos, es como leer tipo un buffer. No es que puedo leer todo de una, dependiendo del volumen de datos. Entonces, lo que hace este step es recorrer los datos que me está devolviendo esa base de datos. Por eso acá, fíjate que le devuelve lo que lee es la respuesta y no directamente la de. Esto es como que ejecuta la petición a la DB y esto ya la tengo y la voy recorriendo de diferentes formas. Entonces, si ejecutamos esta versión 2, lo que hace es imprime esta sentencia en la base de datos. La base de datos la pueden... acá yo tengo una creada, no importa, después vemos, pero esa misma query que yo ejecuté arriba es lo que está haciendo... lo que estoy haciendo yo ahora de manera manual. Acá puse select, SQL version, me devuelve esto. Acá lo hace igual, pero con la API esta de SQL Lite 3.
Y el último ejemplo, por ahí que es el más completito, lo que hace es crea una base de datos. Este Open, si bien yo lo usé, hay uno que es un poco más, que van a tener que usar ustedes, que es un poco más complejo, que es el B2. ¿Dónde está acá? El Open, acá. Hay 3 métodos para abrir una base de datos. Open, que es el más fácil, le pasaste un file name, no sé, ./db, y el handler a donde querés que te popule la estructura. Digamos, vos tenés esta estructura que es de SQLite y le decís, che, bueno, abrí acá y poné acá los datos de esa DB. Y después trabajás. Hay otro que es un poco más piola, que es OpenB2. Está definido acá, que requiere esta otra estructura y tiene por ahí un par de banderas que a ustedes les van a servir. Como mutex, memoria, bueno, lean un poco también para que ustedes lean documentación y elijan qué de todo esto quieren usar. Mutex, no mutex, en memoria o no, etc. Nada. Acá, en este caso, estoy usando este que está acá. Perdón, acá. Lo creé 2 veces como para generar dos estructuras diferentes. O sea, estoy apuntando a la misma base de datos con 2 estructuras. Veo si la puedo abrir, si no, manejo de errores, diríamos. Y acá lo que hace es ese mismo select que ustedes decían, versión, lo que sea, es este string que está acá y ahora voy a ejecutar algo un poco más grande. Voy a crear una tabla que se llama autos, que tiene un ID, un nombre y un precio. Entonces, como si esto fuera una base de datos de autos. De hecho, si quieren usar su base de datos que sea esto, bienvenido. Si no, pónganle persona, a un nombre, apellido y no le vamos a poner precio a una persona porque queda muy mal. Acá un poco mal, ¿no? DNI. Claro, DNI, ponele. Nada, esto ejecuta ese string que si de nuevo lo copio y lo pego como el select en una base de datos, me va a hacer esto, me va a crear una base de datos, pero no es la parte del proyecto. Inserta un valor más, como ven acá, hace lo mismo, ejecuta esta query, si esa query está todo bien, cierro la base de datos. Acá no estoy mostrando nada, sino solamente estoy ejecutando esto contra la base de datos. ¿Habría que hacer un manejo de errores ahí para ver que si una query está mal o algo por el estilo? Sí, ¿no? ¿Cómo? Si la query está mal. ¿Es el manejo de errores? No, porque, o sea, bueno, ahí es medio... ¿Un manejo de errores de qué? ¿De lo que yo estoy escribiendo o Sí, de manda. lo que De la devuelve? query. De la query, o sea, si vos pones insert sin una T. Bueno, mira, o sea, lo que pasa es que vos le vas a poder devolver SQLite. Ponele que ahora está DB. O sea, vos decís qué pasa si hace esto. Este error, o sea, lo que escribe el cliente, vos directamente se lo pasás a la DB porque vos no vas a hacer un parser de SQL. Si querés ponerle debe haber ahí alguna librería que te valide una SQL, la podés usar si querés. Si no, con devolverle esto al cliente, che, esta query está mal, o sintaxis error, lo tenés que poder devolver al cliente. Entonces, podés hacer vos una sanitización si querés para no pasarle, pero es un poco más complejo que si querés mandárselo a la DB derecho. Depende que te sea más fácil, pero no les voy a hacer implementar un validador de SQL. ¿Para qué era el exec? Entonces, profe, ejecuta la query. Exacto, este execute ejecuta la query, pero fíjate que el otro, lo que yo te decía, el siguiente, leo lo que me está devolviendo, y en este no es el caso. Este caso lo único que hace es ejecuta eso, como yo no quiero leer lo que me está devolviendo, en este caso te devuelve nada, te devuelve la cantidad de las líneas que insertó. Acá no lo itero porque no me importa lo que me devuelve, y ahora vamos a ver que esto impacta en realidad. Entonces, que era lo que les quería mostrar. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta DB, la voy a borrar, DB que se llama testDB, y voy a ejecutar este código que está acá. Tengo más la DB, voy a ejecutar versión 3. Y una vez que esté ejecutado eso, me va a aparecer
esta DB. ¿Por qué? Porque si ustedes van a ver después los parámetros de Open, le puedo decir, che, si no existe, créala. Bueno, tiene un par de flags ahí que pueden ver ustedes después. En este caso los estándares, che, la abro y si no existe, la creo. Entonces, a este punto la creó y la abre, y a este punto la abre nomás porque ya estaba creada. El comportamiento de efecto es la trata de abrir, y si no puede, la crea. Y ahí ejecutó estas dos sentencias de SQL. Acá pueden, de nuevo, si quieren para testear, usar esas mismas y usar esta misma tabla. No se tienen que poner complejos en lo que van a ejecutar acá. El trabajo puede ser que su base de datos sea esta que está acá, con estos valores, y nosotros después, mediante la CLI, yo voy a ejecutar este tipo de sentencias. Ingresar una más, que es lo que voy a hacer ahora un poquito más. Entonces, bueno, tenemos la DB esa creada ahí. Si yo hago SQL Lite y la abro a esa DB con SQL, me aparece un prompt, y yo puedo hacer acá un select asterisco from, no me acuerdo cómo se llama la tabla, que se llama cars. Con mayúscula. Y ahí me devuelve eso. Me devuelve que un Audi, bla, bla, bla. Me devuelve lo que yo inserté en mi código. Voy a hacer ahí un split acá. No lo veo por este cosito. Era la versión 3. Entonces, si ustedes ven acá, los valores que tiene esa base de datos son: en la posición 1 es Audi, Mercedes, Volvo, bla, 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 y el último que inserté acá es este que está. Eso es insertar en la base de datos. En realidad lo que hace no es que inserta un dato, sino que ejecuta esto, y este comando inserta este dato en la base de datos. Es que es lo mismo que si yo haga acá eso. Lo que pasa es que acá esto me va a dar error. De hecho, se me puso medio fea la consola. Si yo hago insert into cars values. Bueno, no había escrito eso. Pero si hago eso y lo ejecuto, es lo mismo que si lo ejecutaría en esta línea o en esta línea CLI de SQL. ¿Se entendió? El cliente B es el que tenía que recibir de este tipo de queries, justamente. Claro, entonces tu cliente B es básicamente esto. Es esto mismo. O sea, yo en tu cliente, te das cuenta que en vez de SQLite 3 y la DB, ejecuté cliente, un puerto y un IP, porque acordate que tiene que conectarse por TCP, me va a volver un prompt, y yo acá voy a escribir esto que escribí ahí arriba. Select, asterisco, from cars, y me tiene que devolver. Básicamente tu cliente 2 lo que emula es esto. Lo que pasa es que este es un poco más complejo. Nada más. Eso. El cliente A lo único que va a hacer es esto mismo, pero va a estar tirando todo el tiempo, no sé, esta o la que ustedes elijan. Esto, hace como que yo hiciera todo el tiempo. Y el otro cliente, el último, lo que va a hacer es transmitir este archivito. Yo ese archivo lo quiero en mi cliente. Entonces lo que voy a hacer va a hacer... Hay que tener un poco de control ahí, ¿no? Ya que si transmito eso, nadie más va a poder escribir en la DB después. Porque si estoy transmitiéndola, puede haber una colisión si alguien quiere escribir después. O ahí... ¿Pero sumo está desactualizado o no? ¿Cómo? No, responde lo que dice el compañero. ¿El sumo no va a estar desactualizado, la consulta? Sí, vos la DB no hace falta que claro, que la tires abajo luego de traértela, diríamos. Es como un backup. Por no puedes, o sea, no porque hagas un backup. Simula un backup, diríamos. Che, yo quiero bajarme la DB porque quiero un backup. Ok. Ejecuto el cliente 3, me la traigo y me trae este archivito. Y listo, no hay necesidad de bloquear la DB o tirarla abajo o que no la usen más. Obviamente va a quedar
no va a quedar sincronizada porque todo el tiempo voy a poder estar agregando cosas, pero bueno, por eso no voy a hacer un backup. Es como hacer un backup. Perfecto, gracias. Profe, en este caso entonces con SQLite, cada cliente de SQLite que se abre con el Open tiene como una versión distinta de la base de datos y cada uno la va actualizando. Bueno, ahí hay varios approaches. Te recomiendo de nuevo que leas este Open 3 porque es el que maneja más el caso que ustedes tienen de múltiples clientes, diríamos. Podés generar, como acá, como yo hice como 2 Open, pero la versión 2 es un poco más piola y tiene como más, capaz que lo podés reutilizar en muchos, la misma estructura. La podés poner en una memoria compartida o no, podés hacer uno por cada uno de 3 clientes y ver cómo hablas con esos clientes. Ahí les dejo un poco más a la implementación de ustedes, digamos. Esto acá secuencial anda, diríamos, yo tengo, fíjate que tengo 2 Open a 2 estructuras diferentes que creé. El execute lo hago a una y después lo hago a otra estructura. Ahí los dos apuntan a la misma, eso funciona bien, pero ahí ya después van a ver que si se ponen muchos clientes, qué va a pasar con esa estructura, va a ser compartida o capaz que el Open este V3, este V2, perdón, tiene algunos flags que les pueden llegar a servir, threading mode, depende si tienen threads o procesos. Nada, no te quiero responder porque si no te voy a condicionar de cómo lo tenés que hacer. Claro, mi duda era por también lo que dijo el compañero recién. Si yo estoy transmitiendo el archivo y lo estoy copiando, mientras lo estoy leyendo no puede venir otro cliente y escribir en la DB. Estoy como bloqueando todo el archivo completo, ¿no? No, ahí tenés un par de approach. Podés hacer que tu DB sea bloqueante, diríamos, es decir, que pare paren las escrituras, diríamos, los writes quedan en... Porque ¿dónde está? Este execute es bloqueante, diríamos. Entonces, vos desde el lado del servidor podés bloquear la DB para hacerle una copia, o podés hacer una copia del archivo y traértelo, o podés... Fíjense ahí cómo lo implementan. Calculo que la más fácil es la que bloqueás la DB, lo copiás. O si tenés los flags bien, capaz que te la podés copiar directamente. Pero bueno, de nuevo, el cliente... Perdón, profe. ¿Podés mutearte, por favor? Sí. Gracias. Sí, no lo estaba escuchando a Alfon, se me colgó la última parte. De nuevo, eso por ahí dejarlo un poco para el final, pero no es tan difícil. De nuevo, podés o bloquear la DB, fíjate depende también cómo lo tenés implementado, si es con threads o con procesos, o con epool, que quiero que use alguien ahí, capaz que también lo puedes usar, aunque no creo que te haga falta. Pero, de nuevo, o lo importante es... O la prueba, si querés, que pueden hacer, que es la que vale la pena, es que cuando ustedes se traigan esta DB, yo la pueda abrir acá y no tenga ningún problema. No esté corrupta. Si modifico esta DB, me va a tirar error cuando la intente levantar. O sea, tengo que poder hacer esto una vez que la bajé. Y acá puede tener datos desactualizados, pero bueno, obviamente si lo ejecuto, hago un insert y después la bajo, tiene que tener ese dato, no me mande siempre el mismo archivo. Pues, gracias. ¿Alguna duda más? Les voy a dejar después estos ejemplitos. Profe, ¿se me escucha? Sí. Las 5 conexiones esas que nombran en la consigna, ¿se pueden ver acá en el código cómo se representan o qué sería bien? Porque eso no me quedó claro todavía. En realidad, de nuevo, lo que pasa es que si les doy una base de datos como que requiera conexiones tipo pobre, me parece que los iba a ser un poco... Acá lo que sería una conexión está representado por esta estructura que es SQL3. Que es una estructura que está definida acá arriba, ustedes la ven. Está... La podemos googlear.
Esta estructura, o sea, este puntero, digamos, apunta a la posición de memoria, ese sería lo que sería tu file descriptor luego de obtener un socket. Esto es lo que voy a ver si lo tengo por acá. No sé si me la puedo ver. No la encuentro, pero después te la consigo. Pero básicamente es esta estructura de datos, diríamos, este puntero en realidad acá, que es a una estructura de datos del tipo SQL. Ese sería como lo mismo que te devuelve el open o después que le haces una SEP. Eso es lo que tienen que haber 5. De nuevo, ojo porque por ahí pueden usar una sola que maneje múltiples conexiones con este Open B2 que les digo yo, pero eso queda a investigación de ustedes. Podés manejar 5 de estas estructuras y ver cómo las manejás para que miles de clientes usen solo esas 5, o podés fijarte en ese B2 si tenés alguna solución que te simplifique en vez de andar manejando esas 5 estructuras. Perfecto. Este trabajo, profe, entonces es no para el viernes que viene, sino para el otro. Creo que sí. Sí, no, son 2 semanas. Creo que quedó mal el repo. Pero sí, son 2 semanas. Es para el... El repo me da un mes. Si quieren dejarlo así, no pasa nada. No, es para el 8. El 8. El 8 de abril. Perfecto, gracias. Vamos a dejar en el chat. Mi ID es pésimo, pero... Yo no podría trabajar en ese high contrast alfa. Quiero ver si lo encuentro para ver la estructura. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Bueno, no tengo, me quedé ahora con la duda de cómo era la estructura, pero es esa SQL 3. Pero tampoco tienen que abrir este archivo y modificarlo. Pero... Para que quería ver cómo era. Está definida. Ahora no lo voy a encontrar, claramente. Murphy. No tengo más nada. Si alguno tiene alguna pregunta, estamos. Un poquito para saber la diferencia entre el cliente A y B. Sí. Si puede mirar ahí, porque dice, o sea, la diferencia de uno y otro es que uno abre el CLI, o sea, deja ahí la terminal solo para ver los resultados, y el otro envía solo una vez. No, el otro es como el B, que por ahí es más fácil de ver, es como si me devolvieras esto que está acá. Tengo un CLI que yo, si le pongo algo me da error, o si le pongo una query que existe, me devuelve los datos. El cliente 2 es este CLI, que lo único que hace va a escribir en un socket, ese socket va a mandar al servidor, el servidor va a usar una de esas conexiones, o esas estructuras, o esos punteros contra la base de datos, para ejecutar lo que yo le mando y me va a devolver el dato. Y ahí termina, digamos. No, y me devuelve la CLI, es como esto que está acá. Me devuelve y yo puedo ejecutar otra, puedo ejecutar una que no ande, puedo ejecutar una que no termine. ¿Cómo? Constantemente. Constantemente. Lo que hace es, no me devuelve nada, o sea, no me da un prompt para que yo escriba nada, sino que lo único que hace es ponerle ejecuta una query que elijan ustedes.
¿De eso puede es ser- lo que hay que ir, los que tienen que haber 5 conectados del cliente A, por así decirlo, o es otra cosa? No, lo que tiene que haber 5 es desde tu servidor contra la base de datos. Es decir, vos, si querés poner un ejemplo, puede haber 5 de estas líneas. No lo tomen tan literal, pero puede haber 5 conexiones o formas de escribir o punteros o lo que sea desde tu servidor a la base de datos. Y clientes puede haber miles, porque yo el cliente A, por ejemplo, supongamos que el cliente A lo único que hace es ejecuta siempre esta query select asterijo, hace esto que estoy haciendo ahora, que no se muestra porque no sube mucho, pero hace eso todo el tiempo. Yo puedo abrir 20 de esos si quiero, pero no puedo generar 20 aperturas contra la DB desde el servidor. Tengo que reutilizar esas 5 que utilicé. Entonces es como si tuvieras una cola de 5, por así decirlo. No, porque no es una cola, porque no tenés un first in, first, o sea, no tenés ninguna política. Pueden usarle las Pero lo que voy es que voy a poder atender 5 al mismo tiempo, porque solamente tengo 5. Exacto. Ah. Sería como un peaje de 5 carriles. Exacto. Bueno, un pull connection. Pero, profe, yo tengo 2 tipos de clientes. Como tengo 2 sockets diferentes de conexiones, como vamos 3 a usar tipos. Sí, bueno, pero el tercero es para, o sea, no es que se haga constantemente. O sea, los 3 tipos los generalizo para que los 5 esos me tomen, si quiero copiar, hacer un select y esas cosas, ¿no? Después, eso sería. Una vez que llega el servidor, generalizo las conexiones. No te seguí ahí. O sea, porque como tengo 3 sockets de clientes, el server de los 5 sockets que maneja para hacer un balanceo de carga de los clientes, les tengo que dar, o sea, generalizar esos clientes porque así se conectan bien. Vamos un poquito para atrás. Tu servidor tiene N sockets, o sea, si bien escucha o acepta conexiones en 3, vos una vez que tus clientes están establecidos, tenés miles. Podés tener, no sé, 500 sockets. Porque tenés 500 clientes, vamos a hacer el ejemplo del cliente A, tenés 500 clientes que tienen 500 sockets abiertos contra tu servidor que tiene, tu server que tiene 500 sockets. ¿Hasta ahí estamos? Me perdí un poco, ¿cómo puede repetir? Vos tenés un cliente y vos tenés un servidor. El servidor, si bien escucha en un solo socket, por ejemplo, no sé, en el puerto 80, una vez que acepta la conexión, si revisen después, lo mueve de puerto para poder seguir escuchando, hace el fork o hace lo que sea, o si usa Nipool, no importa, pero tiene muchos sockets, no tiene uno solo. Ya tiene una conexión establecida con un cliente y tiene 100. ¿Hasta ahí estamos? Eso es importante. Ahí lo entendí, sí. O sea, cuando aceptas la conexión, cerras un socket, pasas al otro para que quede abierto. Vos tenés 100 clientes mandando este select, bla, bla, bla. Esos 100 que te están llegando de manera concurrente, si querés, o paralela, que te están llegando, diríamos, depende con la frecuencia que lo mandes, no pueden estar ejecutando una conexión nueva contra la base de datos. Tienen que usar esas 5 que yo ya tengo predefinidas. Eso es el objetivo, diríamos, del trabajo. O sea, yo acepto la conexión en el puerto ese, cierro y paso al socket uno de los 5 y ahí es la tarea nuestra, elegir cuál de los 5 ese cliente se va. Exacto. Vos vas a tener que tener tipo un manager de estas 5 conexiones y ir repartiendo, depende de dónde te lleguen, a uno de estos de manera aleatoria. No me vas a usar siempre el mismo y los otros no. Y si se llenan, están los 5 ocupados, ahí tengo que usar una cola y esas cosas para que esperen, o ir switcheando para que vaya... Esto te lo soluciona, diríamos, porque la DB te va a responder, diríamos, o vas a poder ejecutar y la DB va a ser ese de semáforo, si querés, o le puedes poner un semáforo. De nuevo, depende cómo hables contra la DB. Por eso les dije que lean la docu y fíjense en este B2, SQL Open B2, que tiene un par de flags que les pueden llegar a servir. Pero perfecto. No vas a tener que, dudo que tengas que, me parece que si te pones a implementar una cola de mensajes ahí, no. Creo que igual te estás confundiendo, seguís confundiendo los sockets con las estructuras de DB, me parece. Claro. Acordate que lo que pasa es que, de nuevo, si en realidad casi siempre las bases de datos son otro socket contra el que hablo.
porque la base de datos está casi siempre en otro Claro, pero lugar. yo tengo uno solo abierto, en donde de ahí manejo las 5 estructuras. Sí, de nuevo, tenés varias opciones. Podés hacer 5 estructuras que se hablen al mismo, o podés una sola y controlarla, por ejemplo, con un semáforo. Y que, no sé, 500 procesos usen una de esas, 5 a la vez que tenés, y depende cuál usás. O podés usar ese B2, que entiendo que acepta, o chequeenlo después, que acepta y te maneja la concurrencia de las conexiones a las escrituras a la DB. Entonces ahí ya tampoco ni tendrías que importarte que estén ejecutando o estén escribiendo cosas contra la estructura esa. Profe. Capaz que lo que habría que haber hecho es realmente poner una base de datos por socket y listo. Era más. Ahí se veía más. Pero bueno, me parece que era un poco más complejo. Sí, es más fácil así. Sobre todo para la solución que tienen que diseñar ellos. Si no, una base de datos es un post. Un get. Igual, volviendo un poco, ¿se entendió la respuesta? No, ya me perdí que habíamos hablado, pero... ¿se entendió? Si no, lo vemos. Es un poco confuso todo, pero después lo vemos, no hay problema. Profe. Ok. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí. ¿Cómo se comporta los punteros esos desde SQLite con el fork? Depende cómo los declares. Si podés poner eso en una memoria compartida, los podés acceder. En un fork, si no elegís una memoria compartida, ¿cómo vas a ser el manager de esa zona de memoria? Depende. Cómo se comporta, depende cómo lo estés usando. Creo que él se refiere, profe, a que generalmente si vos abrís un file descriptor y vos dejás un fork, los dos pueden acceder. En este caso, ¿esto se comporta como un file descriptor o los hijos tienen que volver a abrir otra conexión con la base de datos? Y eso depende de nuevo, como ustedes lo implementen, pero si vos haces eso y tengo dos procesos que me están escribiendo el mismo file descriptor, puedo llegar a tener un problema de concurrencia. Claro. Porque acá vamos a leer y escribir datos usando esa estructura, entonces, de nuevo. Entonces, profe, si a los punteros los declaro de forma que estén en una memoria compartida, el hijo de los padres, digamos, estarían usando la misma variable y si no, ya sería una especie de copia. ¿Es así? ¿Cómo? ¿Me vas a repetir la pregunta? O sea, se comportaría como se comportan las demás variables. Si las pongo en una memoria compartida sería la misma y si no lo hago con memoria compartida sería una copia. Exacto. Pero, de nuevo, fíjate el otro Open 2, que capaz que no hace falta ni que lo pongas en una memoria compartida. Si lo querés poner en una memoria compartida o hacer tu propio manager de pool de conexiones, también lo puedes hacer. De nuevo, no les quiero responder cómo hacer el TP. Profe, en mi caso el TP1, como no llegué a hacerlo bien, es un solo proceso, que con el EPOL multiplexa todas las conexiones. En este caso no tendría sentido que yo tenga 5 conexiones a la base de datos, ¿no? Si uso mi misma base del TP1. Porque Exacto. tener una sola, tener 5, voy a hacer siempre una y voy a atender a un solo cliente a la vez. Correcto. ¿Y eso estaría mal para este TP? ¿Hay algún lugar que diga sí, vas a tener que tiene que haber paralelismo? Sí, vas a tener que modificar. Ok. Sí, igual ya te estaba con ganas de hacerlo porque ando medio bien. Profe, ¿se puede pelear para que sea hasta el 9? 2 semanitas redonditas. ¿Qué fecha es hoy? ¿Hasta el 9? Sí, hasta el otro viernes, no el otro. 2 semanitas. Es que son 2 semanas, creo, che. Es que el 8 es jueves. Es viernes. Es viernes. Pancho. Ah, bien, flashé, perdón. El 8 es viernes. 2 semanitas clavadas. Che, bueno, yo me voy a corregir algunos trabajos si no terminamos más. No terminamos más. Alfon, ¿vos ves abajo el triangulito, cuadradito y etcétera?
de Meet? Sí, esta. ¿Tenés para crear salas? No. No. Ah, qué moco. Bueno, pero creo que yo sí te puedo poner a... Bueno, Grupo- como quieras, si no grupo de hacemos otro Meet. trabajo, eso. Sí, ahí en grupo de trabajo. ahora. ¿El grupo de trabajo tenías? Ah, sí. Grupos de trabajo. Sí, sí tenés. Ah, no. El anfitrión si querés, puede agarramos... hacer grupos de trabajo para tener. Yo no puedo, digamos, parece que es Profe, el anfitrión le nomás. puede dar permiso, si le da clic derecho, le da permiso al del Meet. ¿A Macho? Sí, A ver. para que pueda crear salas. ¿A cuál de los dos? Este, supongo. Profe, entonces del TP1, si nos faltó pulir algo, podemos seguirlo trabajando y presentarlo el viernes que viene. Sos co-anfitrión, Alfon. Fíjate si ahora podés agregar. Sí, acuérdense que uno lo pueden entregar tarde, entonces la idea es que para el 8, mínimamente el 1 y el 2 tienen que estar. Digamos. Si ahí ya no están, es como un corte, porque es algo que uno de los dos haya sido nomás el que entregó tarde. Sí, no hay drama, no pasa nada. A ver. Cerrá el grupo de trabajo, volver a abrir y a ver si te aparece esos codes, porque no actualiza solo, por lo visto. Nunca usé. Bueno, yo puedo crear las salas. Ah. Ya no sé cómo usar esto, estoy viejo. No. Yo crearía otro Meet y los voy diciendo, pasen acá y chao, más fácil. Meet.google. Bueno, dale, hagamos eso. Los que no presentamos hoy nos podemos retirar. Sí, sí. Sí. Tiene que- Pero tengan en cuenta más. que apenas terminemos con la lista empezamos con lo que estén, ¿eh? Yo me voy a corregir. Yo ahora, nada, les voy pasando, uso esta lista de Slack que está acá, y los voy Bueno, llamando. salimos de acá y esperamos. A los que están Eh, ahí, siguen la lista esa. Pongámosles un tilde verde el que yo esté tomado más chido. Ok. Yo voy a andar con el primero y con el segundo y así hacemos, ¿dale? Dale. Dale. Bueno, chicos, yo Nos voy vemos, a... profe. Nos vemos. Nos vemos en un rato. Nos vemos, gracias, chao. Gracias, chao. ¿Nos quedamos por acá para que nos tomen, para que nos den el Meet o salimos? Por Slack. Listo. El hilo de Slack lo están poniendo. Bueno, nos vemos. Profe, la grabación, por las dudas, ¿no?